Imagina que eres presidente de un país y de repente Estados Unidos ofrece $50 millones por tu cabeza. No por ser político, no por ser dictador, por narcotráfico, traición, venganza o simplemente el principio del fin. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Nicolás Maduro no nació como dictador. Nació como conductor de metro. Un tipo común que manejaba trenes subterráneos en Caracas mientras soñaba con cambiar el mundo. Y hoy, 23 años después de que Chávez llegara al poder, medio mundo lo quiere en una celda, y la otra mitad lo defiende como héroe antiimperialista. Entonces, ¿quién es realmente Nicolás Maduro? ¿El dictador narcotraficante que destruyó Venezuela? ¿O la víctima de una guerra geopolítica que Estados Unidos orquestó para controlar el petróleo más grande del planeta? La respuesta es mucho más compleja de lo que cualquier titular te quiere hacer creer. Porque para entender cómo un conductor de metro terminó con una recompensa de 50 millones sobre su cabeza, necesitas conocer la historia que nadie se atreve a contar completa. Y esa historia comienza en 1962, en un barrio pobre de Caracas, donde un niño vendía empanadas en las calles, sin imaginar que terminaría dividiendo al mundo entero. 23 de noviembre de 1962. Parroquia El Valle, Caracas, Venezuela. Nace Nicolás Maduro Moros en una familia de clase trabajadora. Su padre, Nicolás Maduro García, es sindicalista, un hombre que pelea por los derechos de los trabajadores, que cree en la izquierda, que odia las injusticias del capitalismo. Su madre, Teresa de Jesús Moros, nació en Cúcuta, Colombia. Cruzó la frontera buscando mejores oportunidades, como millones de colombianos que han migrado a Venezuela durante décadas. Maduro crece en El Valle, un barrio popular de Caracas. No es clase media, es clase trabajadora, barrio obrero. Casas apretadas, calles sin asfaltar. Pobreza visible pero digna. Y desde niño, Maduro respira política. Su padre lo lleva a marchas, a reuniones sindicales. Le habla de Marx, de Lenin, de la revolución que vendrá. Maduro estudia en el Liceo José Ábalos, pero no termina la secundaria. Abandona porque necesita trabajar, porque su familia necesita dinero. Y aquí está lo que nadie menciona. Maduro tenía talento para el béisbol, jugaba bien, muy bien. Había posibilidades de que lo reclutaran equipos estadounidenses, que se fuera a Estados Unidos, que hiciera carrera profesional, pero abandona el béisbol y se une a una banda de heavy metal llamada Enigma. Es bajista, pelo largo, actitud rebelde. Es el joven Maduro que nadie recuerda, el metalero, el que soñaba con ser músico antes de ser político. Pero en 1980 todo cambia. 1986. Maduro tiene 24 años y viaja a Cuba. Oficialmente va a recibir formación ideológica. Un curso de un año en la Academia Nacional de Cuadros de La Habana. Es su única educación formal después de abandonar la secundaria. Durante ese año, Maduro estudia marxismo-leninismo, aprende estrategia revolucionaria, conoce cómo funcionan los movimientos de liberación nacional, cómo organizar sindicatos, cómo tomar el poder, y conoce a agentes de inteligencia cubana. Establece relaciones que durarán décadas. Cuando regresa a Venezuela en 1987, Maduro ya no es el mismo. Ya no es el bajista de banda de rock. Es un revolucionario entrenado. Consigue trabajo como conductor de autobús en el metro de Caracas y rápidamente se convierte en líder sindical. Las agencias de inteligencia venezolanas lo identifican como radical de izquierda con vínculos cercanos al gobierno cubano. Lo están vigilando. Pero Maduro no se detiene. Organiza protestas, moviliza trabajadores, construye redes. Y entonces, en febrero de 1992, sucede algo que cambia Venezuela para siempre. 4 de febrero de 1992. Un teniente coronel del ejército venezolano, llamado Hugo Chávez, lidera un golpe militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasa. Chávez es arrestado, pero antes de ser llevado a prisión, le permiten aparecer en televisión nacional para pedirle a sus tropas que se rindan.
Y en ese discurso de 2 minutos, Chávez dice una frase que lo cambia todo. Por ahora. Por ahora hemos fracasado, pero volveremos. Venezuela entera escucha. Y millones de venezolanos pobres, cansados de la corrupción, cansados de la desigualdad, ven en Chávez a un héroe. Maduro también lo ve. Y cuando Chávez sale de prisión en 1994 tras recibir un indulto presidencial, Maduro es uno de los primeros en unirse a su movimiento. ¿Cómo se conocen? A través de Cilia Flores, la mujer que se convertirá en la esposa de Maduro. Cilia es abogada y es una de las abogadas defensoras de Chávez durante su juicio. Maduro la conoce, se enamoran, y Cilia lo presenta a Chávez. Es el inicio de una alianza que durará más de 20 años. 1998. Chávez gana las elecciones presidenciales, promete una revolución bolivariana, promete acabar con la corrupción, promete justicia social, Venezuela lo adora, y Maduro entra a la Asamblea Nacional como diputado. Es uno de los miles de chavistas leales que Chávez coloca en posiciones clave. Pero Maduro no es carismático como Chávez. No tiene su presencia, no tiene su voz, no tiene su capacidad de conectar con las masas. Maduro es aburrido, plano, torpe con las palabras. Los venezolanos se burlan de él, lo llaman Nicolás el Torpe, crean memes, se ríen de sus errores al hablar. Pero Chávez ve algo que otros no ven, ve lealtad absoluta, ve disciplina, ve a alguien que nunca lo traicionará, y empieza a promoverlo. En 2006, Maduro es nombrado canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Durante 6 años, Maduro viaja por el mundo representando a Venezuela. Construye alianzas con Irán, Rusia, China, Cuba. Refuerza el eje antiimperialista. Y aprende. Aprende diplomacia. Aprende geopolítica. Aprende cómo funciona el poder global. Para 2012, Maduro es vicepresidente. El segundo al mando. Y entonces, Chávez enferma. Junio de 2011. Chávez anuncia que tiene cáncer, no especifica qué tipo. Viaja a Cuba para tratamiento. Durante meses, nadie sabe qué está pasando. Chávez desaparece de la vida pública. Maduro asume funciones presidenciales temporalmente. Y el 8 de diciembre de 2012, Chávez aparece en televisión desde Cuba. Está demacrado, hinchado por los tratamientos, apenas puede hablar. Y pronuncia las palabras que definen el futuro de Maduro. Si se presenta alguna circunstancia que me inhabilite, mi opinión firme es que ustedes elijan a Nicolás Maduro. Chávez está eligiendo su sucesor y elige a Maduro. ¿Por qué? Hay muchas teorías. Algunos dicen que Maduro era el único lo suficientemente leal. Otros dicen que Cuba presionó para que Maduro fuera elegido porque confiaban en él. Otros dicen que Maduro simplemente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. 5 de marzo de 2013. Hugo Chávez muere en un hospital de Caracas, tiene 58 años. Y Maduro, llorando en televisión nacional, anuncia su muerte. El comandante supremo ha partido hacia la eternidad. 14 de abril de 2013. Elecciones presidenciales. Maduro contra Enrique Capriles, el candidato de la oposición. Maduro gana, pero por el margen más estrecho en la historia electoral venezolana, 1.4%, solo 272.000 votos de diferencia. La oposición grita fraude, exige reconteo, protesta en las calles, pero Maduro es juramentado presidente el 19 de abril de 2013, y ahí comienza el desastre, porque Maduro no es Chávez. No tiene su carisma, no tiene su capacidad de movilizar masas, no tiene su astucia política y Venezuela entra en crisis. El precio del petróleo, que había sostenido todos los programas sociales de Chávez, colapsa. De $120 el barril en 2008 a menos de $30 en 2016. Venezuela depende del petróleo para el 95% de sus exportaciones. Sin petróleo caro, no hay dinero. La inflación explota. 1000%, 10.000%. Hiperinflación descontrolada. Los supermercados se vacían.
La gente hace filas de 12 horas para comprar arroz. Los hospitales no tienen medicinas. Los médicos operan sin anestesia. Y los venezolanos huyen. Por millones. Desde 2014 hasta 2024, más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país. Más que toda la población de Dinamarca. La mayor crisis migratoria en la historia de América Latina. Y Maduro responde con violencia. Febrero de 2014. Protestas masivas contra su gobierno. Los estudiantes salen a las calles, piden su renuncia. Las fuerzas de seguridad reprimen brutalmente. 43 personas mueren, cientos son arrestadas. La líder opositora María Corina Machado es atacada físicamente en la Asamblea Nacional. 2017. Más protestas, más violencia, más de 120 muertos. Maduro convoca una asamblea constituyente para reescribir la Constitución. Es un golpe técnico. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde 2015, es neutralizada. Maduro gobierna por decreto. Y mientras tanto, las acusaciones de narcotráfico empiezan a aparecer. Marzo de 2020. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta una acusación formal contra Nicolás Maduro. Los cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para usar y portar armas de fuego. La acusación dice que Maduro lidera el Cártel de los Soles, una red de narcotráfico integrada por altos oficiales militares venezolanos. El nombre viene de los soles que los generales llevan en sus uniformes. Según Estados Unidos, el Cártel de los Soles ha traficado más de 200 toneladas de cocaína anuales hacia Estados Unidos y Europa. El 40% del consumo mundial de cocaína pasa por Venezuela. La acusación dice que Maduro se reunió con las FARC en Colombia, que negoció envíos de cocaína a cambio de armas, que recibió $5 millones en sobornos, y Estados Unidos ofrece una recompensa: $15 millones por información que lleve a su captura. Para 2025, la recompensa sube a 25 millones, y en 2025 a 50 millones. Es la recompensa más alta en la historia por un narcotraficante activo, más que Pablo Escobar, más que el Chapo Guzmán. Y Diosdado Cabello, el hombre más poderoso después de Maduro, tiene una recompensa de 25 millones. 28 de julio de 2024. Elecciones presidenciales en Venezuela. Maduro contra Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años que representa a la oposición unificada. Las encuestas dan a González una ventaja abrumadora, 60% contra 30%. Pero cuando el Consejo Nacional Electoral anuncia los resultados oficiales, Maduro gana con 51%. La oposición explota porque tienen las actas. Más del 80% de las máquinas de votación imprimen actas con los resultados, y la oposición las recolectó. Y esas actas muestran que González ganó con más del 67% de los votos. Maduro perdió, por paliza. Pero el CNE, controlado por el chavismo, lo declara ganador. Las protestas estallan. Maduro reprime. Más de 20 muertos, más de 2.000 arrestos, y el mundo reacciona. Estados Unidos, la Unión Europea, países de América Latina rechazan los resultados. González huye a España, y desde el exilio es reconocido como presidente electo por más de 50 países. Maduro se aferra al poder, con las armas, con el ejército, con la represión. Y entonces Trump regresa a la Casa Blanca. 3 de enero de 2026. Madrugada. Caracas. Explosiones sacuden la capital venezolana. Fuego ilumina el cielo. El hangar de la base militar de Fuerte Tiuna está en llamas. Y Donald Trump publica en redes sociales: Nicolás Maduro ha sido capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos. Será trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Horas después, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez confirma: se desconoce el paradero del presidente Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores.
Estados Unidos acaba de realizar una incursión militar en Venezuela, ha capturado al presidente y lo ha sacado del país. Es la operación militar estadounidense más audaz en América Latina desde la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989. Y el mundo está dividido. Estados Unidos celebra. Un narcotraficante ha sido llevado ante la justicia. Pero Rusia, China, Cuba, Nicaragua denuncian. Es una invasión. Es una violación de la soberanía. Es imperialismo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Es Maduro un dictador narcotraficante que destruyó Venezuela y merecía ser capturado? ¿O es la víctima de una guerra geopolítica donde Estados Unidos decidió derrocar a un gobierno que se atrevió a desafiarlos? La respuesta incómoda es: ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sí, Maduro es autoritario. Sí, robó elecciones. Sí, reprimió protestas. Sí, destruyó la economía venezolana. Pero también es cierto que Estados Unidos ha intentado derrocarlo durante años. Las sanciones económicas han matado a miles de venezolanos al impedir la importación de medicinas y alimentos. Los intentos de golpe, como el de Juan Guaidó en 2019, fueron apoyados por Washington. ¿Y las acusaciones de narcotráfico son reales? Probablemente. ¿Pero son el verdadero motivo de la captura? ¿O es que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta? Porque aquí está lo que nadie quiere admitir. Si Maduro fuera dictador de un país sin petróleo, Estados Unidos no gastaría millones en derrocarlo. Y ahora, mientras Maduro está en una celda en Nueva York esperando juicio, mientras Diosdado Cabello intenta consolidar el poder en Caracas, mientras Cuba y Rusia amenazan con represalias, mientras Venezuela arde, hay algo que nadie está viendo. Documentos filtrados en enero de 2026, comunicaciones interceptadas, transferencias bancarias, y todos apuntan a que la captura de Maduro no fue decisión solo de Trump, fue negociada. Con alguien dentro del chavismo, alguien que traicionó a Maduro a cambio de inmunidad. Y ese alguien todavía está en el poder en Caracas, controlando el ejército, controlando la inteligencia, controlando Venezuela. ¿Quién traicionó a Maduro? ¿Diosdado Cabello? ¿Vladimir Padrino López? ¿Delcy Rodríguez? La respuesta está enterrada en archivos clasificados. Pero cuando salga a la luz, todo lo que creemos saber sobre la caída de Maduro va a cambiar para siempre.